Eh, Estimados colegas, un cordial saludo. Lamentablemente les ha tocado una docente que no se encuentra en este momento al 100% de lo que usualmente para mí es una pasión, como es precisamente compartir con ustedes saberes y socializar en este ámbito educativo. Les agradezco enormemente la paciencia que han tenido frente a este caso fortuito de salud, quebrantos de salud con problemas realmente respiratorios que aún todavía al 100% tampoco logro la estabilidad. Pero estoy convencida que de alguna manera ustedes desde esa óptica de participantes doctorandos han podido ir individualmente, inclusive a través del compartir entre ustedes mismos internamente, socializando y profundizando en algunos de los temas sugeridos para este curso. Bueno, ya saben, yo soy la profesora Mariela Calderón, soy panameña, estoy acá en Ciudad de Panamá y en este espacio del día de hoy el propósito era poder compartir con ustedes un poco lo que hemos venido tratando en estas semanas, de manera particular poder también, después de que explique un poco breve parte de un tema que para mí es fundamental, el enlace, el puente que hacemos entre el aporte de la filosofía precisamente al contexto de la educación, que cobra una importancia muy grande dentro de todo el desenvolvimiento educativo en cualquier país del mundo. Perdón, doctora, una Anteriormente, pregunta. sí, Aquí hay diga. un compañero, pero creo que es Julián, que él graba siempre estas sincrónicas, o no sé si usted está grabando para compartirle algo. Vamos, el compañero está aquí. Estoy preguntando para ver si le está grabando, creo que es Julián o Isidoro, no sé cuál de los dos. Ajá, vamos a grabar la sesión. ¿Alguien me colabora con esto? Con lo de la Buen día para todos. grabación. Buen día para todos. Gracias. El compañero Julián es el que se encarga de grabar, por ahí lo veo conectado. Compañero Julián. Bueno, muy bien, muchas gracias. Procedemos entonces, en primera instancia, quiero hacer una introducción antes de abordar el tema que de alguna forma quisiera que fuera motivo de reflexión y análisis en el día de hoy. En esta breve introducción, lo que pretendo es, de alguna forma, suscitar una reflexión permanente frente al acto educativo y frente a esa praxis pedagógica. Si bien es cierto, en el contexto de la educación en América Latina, hoy día se plantean 3 niveles de enseñanza, donde el tercer nivel de enseñanza superior, que es el que nos ocupa en este momento, es motivo también de análisis reflexivo, no frente a la historia que ha hecho la pedagogía dentro de ese contexto del tercer nivel de enseñanza, que es el nivel universitario, sino también podríamos abordar también de una forma muy contundente, podríamos decir, los grandes aportes que ha tenido en estos últimos años, podríamos decir, en América Latina, la andragogía como ciencia y disciplina que conjugada con la pedagogía en el contexto del nivel superior logra de alguna forma, atravesada por la filosofía y algunas corrientes filosóficas, logra de alguna forma poder suministrar en la praxis pedagógica y andragógica elementos, pudiésemos decir, de mucho peso y de mucho rigor que nos ayudan o ayudan al docente en esas nuevas estrategias metodológicas. Entonces, el punto de partida de este curso no es simplemente conocer esas corrientes pedagógicas
conocer la influencia que ha tenido la filosofía a través de la historia dentro del contexto de la pedagogía o de la andragogía como ciencia nueva, sino porque ya muchas de estas cosas las conocíamos nosotros desde la licenciatura, desde los máster, las especializaciones que hemos abordado, sino realmente dedicar un tiempo de análisis como participantes doctorandos a poder definir, precisar, organizar aquellas corrientes que sin lugar a dudas a través del tiempo siguen siendo vigentes y están aportando o nutriendo la praxis en el aula, llámese la praxis pedagógica o la praxis andragógica, y que permite a la educación constantemente mantener esa actualización e insertarse en esa realidad de estos nuevos paradigmas de la sociedad actual. Esa es la función precisamente de esta cátedra inserta dentro de un doctorado, suscitar un análisis reflexivo que nos permita a nosotros también tomar una posición frente a las realidades que estamos evidenciando en el contexto educativo en cada uno de los países de América Latina, dado que la realidad que está viviendo Colombia, la realidad que está viviendo Venezuela, Ecuador, Panamá, son realidades que de alguna forma emergen frente a una problemática común que a nivel de América Latina y desde luego algunas organizaciones han mostrado su preocupación y han definido de alguna forma búsquedas incesantes de investigación educativa que permitan detectar cuáles son esos problemas que tenemos en los contextos culturales de cada uno de nuestros países con sus realidades muy, muy atenuantes precisamente al contexto donde estamos. Desde esta realidad, estimados colegas, yo me permito de alguna forma, ¿sí?, presentarles a ustedes una premisa y vamos a partir en el día de hoy con esta reflexión que quiero hacerles sobre una premisa que nos puede ubicar en este contexto precisamente de la educación frente, diríamos nosotros, a esa realidad de cuáles son los aportes que en este momento está realizando, pudiésemos decir, la educación en la filosofía o los modelos pedagógicos a la educación. Entonces, frente a esta realidad, tenemos mucha bibliografía, hay mucho que decir, pero nuestra gran pregunta es si nuestra adaptación más importante como seres vivos es aquella que garantiza nuestra supervivencia, la supervivencia humana, la cual podríamos nosotros decir tiene capacidad de modificar nuestro comportamiento. Entonces, la premisa, ¿sí?, se ubica en esa realidad. ¿Qué aportes, además del constructo epistemológico que puede dar la educación en la formación cognitiva de una persona, qué otros aportes pudiésemos nosotros detectar que la filosofía, conjuntamente con la educación, ¿sí?, pueden aportar a la realidad del ser humano, teniendo claro que la educación, su objetivo primordial no es ser recicladora de conocimiento, ¿sí? No se trata simplemente de reciclar conocimiento,
Se trata de procesar conocimiento, de crear conocimiento, de suscitar nuevas experiencias y de alguna forma, ¿sí?, de que la educación conjuntamente pueda unificar al ser humano. Por eso es que se ha hecho muchas reflexiones en América Latina, sobre todo frente a la, podríamos decir, a la gran realidad de que tenemos muchas titulaciones en América Latina. Sí, doctora, se escucha perfectamente. Gracias, mil disculpas, mil disculpas. Muy bien. Volvemos a contextualizarnos nuevamente porque de alguna forma la situación fortuita nos sacó del contexto. Estábamos planteando una pregunta y el interrogante porque estábamos mirando el contexto de la educación. Nuevamente nos volvemos a ubicar. Estamos mirando el contexto de la educación versus el contexto también o los aportes que la filosofía ha hecho a la educación, no solamente en el contexto de la pedagogía, que es la primera ciencia y disciplina que tal vez se conoce en el ámbito de la educación, sino también hablamos un poco de esos aportes a la andragogía, que es una ciencia más nueva y que tiene que ver con el ámbito precisamente de la educación superior. Estábamos en el contexto de América Latina, les estaba contando que las problemáticas que tenemos en este momento a nivel de América Latina casi pudiese decir que son muy similares, ¿sí? Sin embargo, se hace necesario realizar investigación educativa, precisamente, y esa es función del doctorado, ¿sí? Poder aportar significativamente a través de búsqueda de soluciones para el ámbito educativo en cualquiera de los contextos donde nos encontremos. Quizás es ahí donde yo pudiera decir que el aporte de la filosofía a la educación, no solo en el reconocimiento de los distintos modelos que conocemos actualmente en el contexto de la educación o el contexto de la pedagogía como modelos pedagógicos, ¿sí?, cuyas raíces están o parten realmente de la filosofía, que ha aportado significativamente, igual como otras disciplinas como la antropología, la psicología, a la educación. Ahora bien, no podemos quedarnos simplemente en el contexto de unos paradigmas y de una realidad de corrientes pedagógicas que a través del tiempo han ido aportando significativamente a la praxis en el aula, sino que tenemos que ver más allá. Por eso les planteaba la pregunta: ¿cuáles son los aportes, ¿sí?, que la filosofía ha dado a la educación, ¿sí?, que no se ha centrado simplemente en ser recicladores de contenido, de procesar contenido cognitivamente, sino que también está en búsqueda también, podríamos decir, de esa formación integral del individuo, porque quizás la primera finalidad de la educación no es simplemente transmitir conocimiento. La finalidad de la educación tiene un contexto, podríamos decir, o está encerrado dentro de un contexto antropológico, porque una de las misiones de la educación es transformar al ser humano. O sea, nos educamos no simplemente para tener contenidos, para procesar información, para innovar, porque a medida que nosotros procesamos, innovamos. Hay innovación en un contexto de la sociedad porque hay educación, ¿sí? Lo propio de la educación también es innovar dentro de un contexto de una sociedad. Pero realmente la finalidad última está en función, pudiéramos decir, de un concepto bastante antropológico, y es la formación de la persona, ¿sí? No solamente la capacitación en el quehacer, sino la formación en la integralidad del ser humano. En este contexto es que yo quiero que nos ubiquemos
para poder entender el papel protagónico que tiene también, de alguna forma, todas estas doctrinas filosóficas o todas estas corrientes, como se llaman en el contexto pedagógico, a la educación. Por eso la pregunta, ¿qué aporte significativo, además de la construcción de conocimientos, está dando la educación en América Latina? ¿Por qué planteo esta pregunta? Porque algunas investigaciones han podido precisar que América Latina es uno de los países que más titulaciones tiene durante un periodo. Y de verdad, cuando nosotros miramos nuestro país, Panamá, es sorprendente la cantidad de titulaciones que tenemos en un periodo de un año. Muchísimas, tanto de universidades estatales como universidades privadas. Ahora bien, si hay tantas titulaciones y la finalidad última de la educación, ¿sí?, es transformar al ser humano, entonces podríamos nosotros decir, hipotéticamente, podríamos decir, a mayor formación, capacitación, ¿sí?, a mayor titulación, mejor sociedad. Debería ser así. La hipótesis la podía validar de esa manera en esta investigación. Porque si lo propio de la investigación, lo propio de la educación es transformar al ser humano, y si transformamos al ser humano, ese ser humano de alguna manera impacta en la sociedad. Entonces tendríamos mejores sociedades. Sin embargo, colegas, evidenciamos que no es así. Entonces, a esto nos plantea una problemática frente al contexto de la educación. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema que tenemos en el contexto de la educación? Métodos, estrategias, enseñanza. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está situado? ¿Dónde pudiéramos nosotros decir que está emerge el problema más bien, y que de alguna forma en América Latina todavía, como se dice en buen panameño, no hemos podido tomar el toro por los cuernos y seguimos titulando, seguimos aportando la educación, pero la educación todavía no logra su cometido último, ¿sí? Ha logrado y sigue logrando parte de su realidad para la cual existe, y es la producción de contenido. Tenemos el mundo de las nuevas tecnologías y tenemos hoy la inteligencia artificial. Yo hablo aquí en Ciudad de Panamá porque estoy ahorita aquí, pero en todas partes uno ve que todo es de alguna forma, pudiésemos decir, organizando ideas frente al mundo de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Tú vas a un restaurante y te sale un robot atendiéndote. Decía mi madre en estos días que fuimos a un lugar, y sorprendente, Mariela. Digo, sí, todo eso lo ha hecho de alguna forma el conocimiento, la educación. Pero frente a esos avances tecnológicos, frente a esos avances de ciencia artificial y de todo lo que queramos llamarlo, inteligencia artificial, perdón, y todo lo que vaya avanzando en las nuevas tecnologías y en mucho más allá de la ciencia, la pregunta del millón es: ¿la calidad humana, ese fin para el cual también la educación, ¿sí?, está trabajando, se está dando o no? ¿Cuál es el problema? Repito, métodos, enseñanzas. ¿Cuál es el problema? Abro la discusión brevemente. ¿Cuál creen ustedes es el meollo del asunto frente a esta problemática que estamos viviendo? Porque ahorita voy a volver sobre el asunto de lo que ustedes han leído acerca de los grandes aportes precisamente de las distintas disciplinas y de los distintos enfoques pedagógicos al contexto educativo. Les escucho. ¿Cuál creen ustedes es el problema?
¿Puede repetir la pregunta, doctora, por favor? Claro que sí. Frente a toda la realidad que acabo de explicar, la ausencia realmente de un impacto, un impacto que pueda marcar las sociedades nuestras en América Latina, ¿sí? A nivel de educación, está en un problema grave. ¿Cuál es el problema en educación que no permite que ese impacto, que esa transformación del ser humano se pueda evidenciar en la praxis dentro de una sociedad? Bueno, yo opino lo siguiente. Hay dos cosas, y lo digo después de pandemia y casi en pospandemia. Tuvimos un momento de adaptación, pero a mí particularmente no me gusta la palabra adaptación. Suena muy, a mi modo de ver, o mi enfoque, el que me gusta lo cualitativo, suena muy conductista. Yo preferiría transformación. En ese orden de ideas que nosotros buscamos transformaciones, pues adaptar será una etapa, pero no puede ser la única y definitiva. Y buscamos transformaciones, creo que una de las condiciones en América Latina también es la mercantilización de la educación. Se han visto las instituciones de educación superior, en este caso, como algo empresarial. Abunda más el tema administrativo en muchos aspectos de los procesos propios de la educación que los procesos académicos de proyección social y de investigación. Es más, los PEIs, los proyectos educativos, la misión y la visión llevan un componente gerencial bárbaro. No sé si es una tendencia, no sé si para llevar la educación, pero creo que esa parte donde se tiene más un enfoque empresarial, que no está mal, pero lo que hay es que saber sopesar, porque todos pueden ser dignos de gerenciar, de mejorar, pero es que eso no puede ser el eje conductor de la educación, en este caso la superior. Me refiero a la superior porque es donde me desempeño. Entonces uno lee políticas, uno lee proyectos educativos, uno lee planes estratégicos de desarrollo, uno lee documentos institucionales como tal, hasta las mismas asignaturas en los microcurrículos y todo lo demás, uno ve un sesgo hacia allá. Sé que nos llegó el cuento de la innovación, el I+D+I, que no está mal. Lo que pasa es que a veces nosotros en América Latina todo nos llega impuesto. Nosotros no hemos sido capaces, y eso que hay epistemologías nuevas, de generar nuestros propios constructos epistemológicos referentes a la educación. Todo nos vino de la conquista, la colonia, la independencia, y fuimos reflejados a que ese era el mundo europeo, el punto donde nos miraban. Creo que esa mirada es la que más afecta. Tenemos que mirarnos hacia adentro, ver qué tenemos de lo propio, qué hemos generado propio, y a partir de ahí generar propias dinámicas. Gracias. Mire que yo creo que usted ha dado pie a una reflexión más profunda, porque ha tocado algunos puntos que sin lugar a dudas hacen parte de la problemática, ¿sí? Hacen parte de la problemática. Yo planteo esta pregunta porque nosotros estamos en un curso precisamente de filosofía versus educación, por decirlo así. Y lo que yo quiero es, porque usted ha tocado un punto muy concreto, perdón, donde usted dice, es que nos hemos llevado la educación más a la parte, da la impresión, administrativa, ¿sí? Que a la parte realmente, pudiésemos decir, de la enseñanza y de la formación, porque ahí es donde está el problema. Dedicarle tiempo a la formación, a la capacitación, a la adquisición del conocimiento, al proceso de cómo se asimila el conocimiento. Miren que muchas veces nosotros como docentes tratamos de recargar al participante, al estudiante, con una cantidad y sinnúmero de información, que claro está, que lo tenemos que cumplir porque hay una malla curricular que se aprobó dentro de una universidad, y esa malla curricular contiene o tiene unos contenidos con un plan de estudio que el docente debe de alguna forma
desenvolver dentro de una clase. Sin embargo, la problemática está precisamente que esas mallas curriculares, muchas veces donde se encuentran los planes de estudios, han sido confeccionadas, realizadas, como quiera, redactadas, creadas por personas que quizás de alguna, pudiéramos decir, de alguna manera, no tienen al 100% la conciencia de que no solamente en un periodo de clase, en un periodo de tiempo X, el docente va a poder llenar o tratar de tramitar toda la información, sino que realmente el docente se va a ver acosado, ¿sí? Porque tiene que entregar la información y el tiempo realmente no permite la reflexión, el análisis, el asimilar los contenidos, yo diría el disfrutar, el gustar, el saborear ese contenido que me permita a mí tomar posición frente a esa realidad, enfocarme en esa realidad y poder de alguna forma tener unos criterios y unos principios frente a ese contenido que estoy asimilando. Esa es una de las grandes problemáticas que tenemos en América Latina. Currículos muy extensos, currículos que están estructurados simplemente, repito, a reciclar contenido, mas no da el tiempo para asimilarlo y pensarlo. Cuando nosotros nos enfocamos desde la filosofía, colegas, entonces la filosofía le va a decir a la educación, es que usted tiene que tomarse el tiempo para pensar, ¿sí? Usted no puede simplemente, de alguna forma, ir reciclando ese contenido, ir entregando ese contenido sin dar la oportunidad al participante, al estudiante, de que vaya asimilando, porque solamente cuando se introyecta el contenido, cuando se asume el contenido, cuando la persona se empodera frente a ese contenido, tendrá realmente una reacción hacia afuera, y es lo que queremos evidenciar en la sociedad y que lamentablemente en América Latina, ¿sí?, aún no lo vemos, aún no logramos esa parte dentro del contexto de la educación, ¿sí? Entonces la filosofía sigue diciéndole a la educación, ¿sí?, tiene que llevar el proceso cognitivo, los procesos reflexivos dentro de las aulas de clase, ¿sí? De alguna forma se requiere que nuestros escenarios educativos en la praxis, ya voy, dice Luis Miguel, la praxis educativa pueda ser una praxis consciente, una praxis que de alguna forma permita, ¿sí?, al educando no solamente formarse, porque me están formando, sino tomar conciencia de sus procesos cognitivos y de sus procesos formativos. Solamente ahí cambiará este aspecto de la educación. Mientras tanto, seguiremos en la misma realidad que venimos sumando titulaciones, ¿sí? Y la sociedad sigue igual. Entonces yo siempre me pregunto, ¿qué impacto puede tener? ¿Sí? La filosofía va a decir, sí tiene que tener un impacto, ¿sí? Porque lo propio de la educación es transformar la sociedad. Entonces, si hay educación, debe haber transformación en la sociedad. Y la filosofía se pregunta, entonces, ¿qué está sucediendo? Hay un problema grave y no se están dando cuenta, ¿sí? Esto es parte de la reflexión. A ver, Luis Miguel, le escuchamos, está levantando la mano. Sí, doctora, es que a eso también voy. Sí, es importante que la filosofía de esa plataforma nos lleve a preguntar esos por qué y por qué. Pero es que en Latinoamérica tenemos que también de alguna manera... ¿Aló? Bueno. Le escuchamos. Ok. De alguna manera hay que buscar también un enfoque de la filosofía latinoamericana, porque es que
si nos vamos a esa filosofía que en alguna manera es eurocentrada, vamos a llegar a análisis y a conclusiones desde ese punto de vista. Entonces vamos a quedar en un círculo, en un bucle, de que nunca vamos a salir. Entonces vamos a resolver cuestiones propias con bases, si es la filosofía en este caso, o las cuestiones epistemológicas de otra parte, de otro enfoque, de otro contexto, de otro desarrollo histórico-cultural posiblemente diferenciado, y de verdad diferenciado en Latinoamérica. Y ese es otro punto de vista. Cogemos y unificamos Latinoamérica como si fuera un todo, pero yo sé que hay procesos diferentes en La Paz, en Viña del Mar, en Bogotá, en Cartagena, en Panamá o en México, en Cuba. O sea, también nos hemos de alguna manera montado en ese tren de que nos han homogenizado, porque este Latinoamérica es un pal show, es una cuestión diversa, única, exclusiva. Las Antillas con su influencia francófona o las Antillas anglófonas, la misma influencia de la península ibérica para el resto de la región, no son las mismas condiciones, los mismos desarrollos y la misma dinámica. Entonces yo creo que desde ahí hay que comenzar. ¿Cuál es la base con que vamos a analizar la educación y desde qué bajo punto, enfoque o de vista lo vamos a hacer? Muchas gracias por esos aportes tan significativos, porque es cierto, sí, no podemos englobar a todo el mundo dentro de ese contexto de latinoamericano. Sin embargo, sí hay sesgos comunes que nos hacen pensar y repensar la educación, porque de alguna forma, cuando nos encontramos con participantes así como ustedes de otros países, socializamos un poco y empezamos a indagar sobre esas problemáticas educativas y quedamos casi que al mismo nivel. O sea, me refiero en los mismos o en algunos criterios o puntos muy parecidos que nos hacen pensar y repensar que el problema no es de un país nada más, el problema es de un contexto que no nos permite repensar la educación, mirar hacia atrás dónde y buscar el problema y tratar de ubicarlo para poder dar posible solución, que quizás no se darán en el presente, obvio, pero que pudiese de alguna manera ir caminando hacia una búsqueda de una solución en el contexto de ese impacto que puede hacer la educación en el contexto de la sociedad, que es donde queremos ubicarlo. Por eso, estas corrientes, diríamos, nos permiten a nosotros pensar. Cuando ustedes realizaron el trabajo del cuadro comparativo, vi que algunos se dieron la oportunidad, que me pareció muy lindo, se dieron la oportunidad como de que, bueno, ya esta corriente la conozco hace muchos años, pero realmente cuando la miro en el presente, sigue siendo vigente, pero qué aportes significativos le está dando al contexto de la educación en función precisamente de que la educación cumpla, ¿sí?, de alguna manera o forma, cumpla ese cometido de transformar una sociedad. Porque es que nosotros no educamos simplemente para titular versus para laborar, que es el contexto que a veces tienen los participantes o los estudiantes. Yo soy profesora también de Derecho y de alguna manera yo me doy cuenta que los chicos a veces piensan que, bueno, es que lo más importante son dos cosas. Lo más importante es titularme y lo más importante es poder encontrar un espacio laboral en la sociedad, no más. Y yo digo, te quedas corto, porque no es solamente eso. El cometido de la educación es mucho más allá. Es que si tú realmente como persona has cualificado tu vida porque la educación aportó, sumó precisamente a hacer de ti una persona distinta, desde luego, eso es el valor agregado que tú, además del conocimiento a través de la titulación, que es la referencia realmente que te da a ti de que eres idóneo, y el contexto de encontrar, porque tus competencias laborales dan y te ubican dentro de un engranaje laboral y tienes un espacio ahí,
¿sí? Sumado eso a que tú seas una persona integral, estás de alguna manera, ¿sí? Transformando la sociedad. Entonces, ahí es donde yo quisiera, y siempre en mis reflexiones que tienen que ver precisamente con el aporte de la filosofía dentro del contexto de la educación, yo lo enfoco por esa vía, en el sentido de que muchas veces nos llenamos de mucha información supremamente valiosa, muy bien orientada, muy bien fundamentado con algunos autores e investigadores que de alguna forma nos permiten a nosotros seguir el análisis, pero que por el tiempo, por la velocidad, ¿sí? No nos da el tiempo de, oh, voy a hacer un alto en el camino, voy a repensar mi quehacer, en este caso docente, en el caso de nosotros como docente, ¿sí? Y voy a repensar la educación en estos contextos, voy a mirar cuál es el problema, voy a intentar comprender, porque de alguna forma, yo siempre lo digo, yo soy lo que un currículo hizo de mí, ¿sí? Ustedes, cada uno de ustedes, estimados participantes, son lo que un currículo hizo de usted. Entonces, si el currículo solamente se enfocó a darle contenidos, bueno, eso es usted, sabe mucho, tiene mucho conocimiento, pero quizás si el currículo en la parte de ejecución se quedó corto, usted tiene mucho contenido, pero en la praxis le cuesta, ¿no? Es lo que yo hablo acá en Panamá, el caso del derecho. Le digo, tú puedes conocer todo lo que tú sabes del código, puedes manejar todos los códigos, pero aquí no se trata de manejar los códigos, aquí se trata del desempeño. Entonces, cuando vas a un escenario de una audiencia de litigación, ¿cómo lo vas a hacer si no sabes cómo llevarlo allá? ¿Cómo demostrarlo en esos escenarios? Entonces, la praxis también. Entonces, eso suma también. Entonces, el contenido más la praxis suma, pero no lo es todo, porque en el escenario laboral y en la sociedad, tú impactas también en la medida que integralmente como persona, tú demuestras lo que hizo un currículo contigo. Entonces es un currículo que afectó internamente a la persona en función de transformación humana, porque lo propio, diría la filosofía, la antropología, ¿sí? Como rama de la filosofía, lo propio del ser humano es ir evolucionando, no quedarnos en el mismo contexto. Entonces, ese es el valor agregado que sumaría la filosofía dentro del contexto de la educación. Entonces, cuando tenemos esos tres componentes, pudiésemos decir, el componente cognitivo del conocimiento que se está asimilando, que se está procesando dentro del cerebro humano y está tratando de anclarse como un conocimiento nuevo, ¿sí? Y también cuando usted tiene la otra parte que corresponde a la praxis, esto que yo sé, esto que yo aprendí hoy, ¿sí? ¿Sí? Lo llevo a la práctica, sé cómo aplicarlo. Esto que yo aprendí hoy, sé que se aplica así, que es la parte praxis, ¿sí? Pero esto que sé, yo sé, que sé cómo se aplica y me hace mejor persona, obvio. Entonces podríamos decir, la educación y la filosofía están cumpliendo su cometido dentro de la transformación de una sociedad mediante un currículo, mediante un plan de estudio. Yo soy egresada también de la Universidad Católica de Medellín y luego de la de Manizales. Mis primeros estudios de filosofía los hice en Medellín. Yo soy panameña, estoy aquí. Y yo hago comparaciones porque eso es muy bueno cuando uno analiza. ¿A qué se debe la problemática que tienen en el caso que tenemos aquí en Panamá? Hecho esas investigaciones sobre, en el segundo nivel de enseñanza, sobre los procesos cognitivos en el aula. Hemos logrado detectar que se deben precisamente a que el currículo panameño, poniéndolo como un análisis referente, el currículo panameño en el contexto de la educación, por ejemplo, de la enseñanza de la filosofía, ¿sí? Se dedica simplemente
a unos contenidos que de alguna forma, ¿sí?, tienen que llenarse dentro de esa malla curricular y los planes de estudio y luego terminan en la planificación en un aula universitaria, pero que al final, ¿sí?, el docente que termina su cátedra de filosofía, de alguna manera no ha tenido el tiempo para asimilar no solamente los contenidos cognitivamente, sino para hacer esa sinergia entre lo que yo sé, la realidad que estoy observando y de alguna forma el comportamiento que se está dando y lo que yo debo enseñar, cómo lo debo enseñar, cómo pongo alguna forma, por decir así, a pensar a estos chicos en el aula, no de una manera confusa, ¿sí?, enredada, sino de una manera pensando el presente, que puedan comprender lo que están de alguna forma asimilando. Porque cuando yo no comprendo lo que estoy asimilando, simplemente, ese es el concepto que yo hablo de recicladores, simplemente estoy guardando una información. Esa información, inclusive antes se hablaba de memoria a largo o a mediano plazo, ya hoy dicen que las nuevas generaciones no tienen sino memoria muy cortico plazo, ¿sí? Y por eso que a veces tú vas a un parcial y los chicos empiezan a decir, profesora, ay, ya, pónganos el parcial porque es que se me va a olvidar. Digo, ¿cómo que se te va a olvidar? Y no se te puede olvidar porque si tú vas a ser médico y se te olvida entonces una cirugía porque lo aprendiste y para el momento eso no puede ser así. Entonces nos encontramos frente a un contexto con un panorama muy amplio de la educación, con problemáticas muy amplias, que da la impresión que todavía no nos hemos tomado la suficiente, diría yo, reflexión y el análisis para buscar minuciosamente e indagar cuáles son nuestras propias problemáticas educativas, cuáles son las deficiencias, las dificultades que está afrontando actualmente la pedagogía y la andragogía. Y es ahí donde entra la filosofía, como decía usted, Luis Miguel, a preguntar y a buscar por qué, ¿sí? Los porqués que está ocurriendo. Entonces, en este caso, estimados colegas, este curso no es simplemente para recordar algunas corrientes pedagógicas. Este curso es un curso reflexivo. Este curso tiene que ser un curso que me lleve a buscar o a cuestionarme frente al quehacer pedagógico, al quehacer andragógico, la misma realidad de la educación en mi contexto, en mi país, en mi realidad. Esa es la función que debería ejercer precisamente un curso como este, ¿sí? Una reflexión permanente que nos permita, por lo menos, ¿sí?, entrar en esas búsquedas que algún día pueda que se den posibles soluciones. No sé, ¿alguien más tiene algún aporte? ¿Alguna pregunta al respecto? Isidoro, María Ligia. Sí, profe, no, pues, perdón, Ajá, pero con respecto a lo que decía ahora el compañero, ajá, le escuchamos. sí, con respecto a lo que decía el compañero ahora Luis Miguel, aparte pues a eso, miramos también que en ocasiones, pues en las instituciones educativas a nivel de Colombia, por ejemplo, se encasilla mucho en cuanto a la forma como se debe dictar la clase o los contenidos, ¿cierto? Ejemplo, el caso del Instituto Colombiano de Educación Superior, el IFES, por ejemplo, hay unas áreas fundamentales, como lo son, por ejemplo, español, matemática, inglés, biología. O sea, siempre se trabaja con unos estándares y unas pruebas ya diseñadas, ¿cierto? Entonces, no se tiene de pronto en cuenta la parte social, sí se tiene, pero no como en pro de calificar ese tipo de situación, la parte social. Entonces, nosotros pues en las instituciones nos miden directamente por la prueba,
bueno, tal institución sacó tal puntaje en la prueba IFES. No se mira mucho la parte de pronto social, la parte, sí, del ambiente escolar como tal, sino más que todo se estandariza la educación, la parte, sobre todo la parte académica. Entonces también nos están como encasillando, nos encasillan en cierto sentido, porque es la forma como de evaluar, la forma como se tiene en cuenta el nivel de la institución educativa. Hombre, no, decía un rector en alguna ocasión, a mí no me evalúan porque el estudiante esté contento, que esté alegre, que esté haciendo un trabajo diferenciado, sino que directamente me evalúan por la prueba IFES cuánto sacó. Entonces se trabaja mucho en esa parte, se trabaja mucho en la parte de las pruebas. Entonces la transformación en cuanto a lo social se tiene en cuenta, pero no como tal en cuanto a la parte educativa, la parte de las áreas fundamentales que le llaman. Bien, para esta semana como actividad vamos a ingresar al foro. Yo quiero que esta semana nos regalemos el tiempo para repensar nuestra educación en los distintos contextos donde estamos. La realidad precisamente o la función que está ejerciendo la filosofía actualmente dentro de esos contextos educativos o la ausencia de ella, que lamentablemente inclusive en algunos contextos de algunos países la filosofía ya está siendo la cenicienta o la ausente en las mallas curriculares. Vamos a hacer un análisis sobre eso. Yo les voy a plantear en el foro unos postulados y vamos a darnos un tiempo, estimados colegas. Yo quiero que esta semana sea una semana de reflexión, de análisis. A veces tomamos mucho tiempo en hacer asignaciones que son necesarias porque las pide la universidad y son necesarias para verificar los avances, aciertos, inclusive desaciertos a veces dentro del proceso. Pero esta semana lo vamos a dedicar simplemente a hacer ese análisis reflexivo, a tomarnos un tiempo, diría yo, podríamos decir como a retirarnos interiormente a pensar la educación. Así que muy agradecida, se nos fue nuevamente la señal, no sigo insistiendo más porque es un poquito complicado y vamos a quedar al tanto a partir de mañana, Dios primero, entonces cuando tengamos buena señal, les abro en el foro el espacio para que puedan compartir acerca de esta reflexión que quiero suscitar. Repito, yo necesito que pensemos la educación. Sí, lo que pasa es que sigo insistiendo, esos fundamentos antropológicos hay que pensarlos. Nosotros no podemos pasar desapercibido ese proceso que llamamos fundamentos antropológicos dentro del proceso educativo. O sea, de qué manera los procesos educativos transforman al ser humano. Yo estoy segura que ahí es donde está la problemática, porque de alguna manera es la ausente y la filosofía es la que nos ayuda a repensar esos fundamentos o esa naturaleza de ella misma en función de la transformación del ser humano. Y por eso les decía, lo ideal sería que a mayor educación, que es lo que estamos viendo actualmente en nuestros países, lo que tendríamos que tener es mayor calidad y calidez humana. Pero ¿qué evidenciamos en la praxis? Mucha educación, mucha titulación, mucha formación, diríamos entre comillas, porque en la praxis vemos otra cosa totalmente diferente. Entonces es ahí donde la antropología, conjuntamente como rama de la filosofía, va a decirle a la educación, bueno, usted está pensando realmente qué está haciendo con la persona, usted está aportándole a la sociedad,
o simplemente usted se ha dedicado a dar información, a de alguna forma suministrar contenidos, inclusive a llevarlo a la parte técnica y práctica, pero no ha cualificado a la persona humana. De eso se trata. Perdón. Bueno, feliz día, descansen y mañana Dios primero, entonces les organizo el foro y de eso se trata, pensar. La educación es para pensarla.